por ahí es un poco acotado poner toda la respuesta en mi boca, pero vamos a hacer lo que Dios quiere. El título que le puse a esta pequeña prédica es el movimiento como renovación del espíritu. El texto lema, ya lo conocen todos de memoria, en todas las reuniones de jóvenes se predica, cada vez que es como el cliché para las reuniones de jóvenes, que nadie tenga poco lo conocen el versículo, ¿no? No te lo leo, que por ahí hay algunos que no lo conocen. Primera de Timoteo 4:2. Voy a partir de este versículo, no es mi versículo del que quiero hablarle, pero voy a partir de este versículo para agarrar mi tema. Pablo le habla a Timoteo y le dice que nadie tenga un poco su juventud, sino que seas ejemplo para los que creen. Y lo común es decir que Timoteo era muy joven. Lo común es decir que lo discriminaban porque era como ella que tenía 22 años. Pero analizando un poco el versículo, conociendo el trasfondo y eso, encontramos algo particular en él. La palabra que Pablo usa para decirle joven a Timoteo viene del griego, del idioma original, lo que escribió el Nuevo Testamento. Es neotés, si le quieren anotar por ahí para que después la busquen y digan, no me estaba mintiendo. En el griego la palabra es neotés, significa juventud o joven, pero tiene una particularidad. Esta palabra no designaba a lo que hoy conocemos como un joven. El diccionario de la Academia Española lo define entre la edad que está entre la niñez y la adultez. Para los griegos esto no era un joven. La palabra neotés definía a cualquier persona en edad militar, es decir, desde que nace hasta los 40 años. Y Timoteo había sido reclutado por Pablo, según el Nuevo Testamento, alrededor de sus 20 años más o menos, y había sido discipulado por Pablo alrededor de 15 años, es decir, Timoteo no era exactamente un niño cuando estaba estudiando. Entonces, mi pregunta fue la siguiente: no era discriminado por ser menor de edad, no era discriminado por ser un niño, no era discriminado porque no lo consideraban apto en edad para ejercer el ministerio, sino que hay algo que yace en este mensaje que Pablo le da, y es lo que quiero hacer referencia. La Real Academia Española define juventud, como ya le dije, lo que todos sabemos, que es una edad entre la niñez y la vejez. Pero una definición que me pareció muy particular, que da la Academia Española, dice: juventud es energía, vida, vigor y frescura. Amén. Leí esta definición y me llamó la atención, porque digo, ¿qué iglesia puede discriminar al vigor, a la frescura? ¿Qué iglesia es? Yo voy a decirte qué iglesia es. Y la juventud es vigor, frescura, energía. La iglesia que rechaza este tipo de dones, este tipo de actitudes, es la iglesia que tiene miedo al cambio. Es la iglesia que rechaza o no quiere lo nuevo propuesto. Es la iglesia que no está dispuesta a cambiarse. Es la iglesia que comúnmente denominamos en los ámbitos académicos como la iglesia institucionalizada, la iglesia rígida. Es aquella iglesia que Jesús reprendía, la iglesia que tiene el síndrome farisaico, la iglesia que pone a la ley por encima de la persona, a la ley por encima de la misión. Y hay muchas formas de encarar este tema. ¿Cómo esperamos tomar la posta? ¿Cómo
la gran comisión. Y yo voy a pasarme solo en este aspecto, porque estamos dispuestos a que los chicos vayan al seminario, estamos dispuestos a que se preparen, estamos dispuestos y estamos alegres de que además de Biblia conozcan teología, hebreo, griego, etc. Hermenéutica, nos encanta. Y cuando llegan nos presentamos y empezamos a hablar, pero no estamos dispuestos a afrontar los cambios que implica esta preparación de jóvenes. No estamos dispuestos a poner a estas personas que tienen pensamientos renovados enfrente de puestos estratégicos del éxito. Porque, aunque a algunos no les guste, juventud es sinónimo directo de cambio. No puedes poner a un joven y esperar que tenga pensamiento de viejo. No puedes poner algo nuevo y esperar que haga las cosas como te venían haciendo siempre. El joven es cambio. El joven es renuevo. Inevitablemente, son dos palabras sinónimas, incluso para el diccionario español, un poco cuadradas. Entonces, como le dije recién, mi tesis respecto a primera de Timoteo es la siguiente: los grupos que dentro de la iglesia rechazan a la juventud son grupos que no quieren el cambio, están acostumbrados a hacer las cosas como las venían haciendo. No, pero le parece, es que usted sabe que hace 20 años venimos trabajando así. ¿Le parece? Porque mire que mi iglesia toda la vida trabajó así. Si yo le propongo esta iglesia, no le va a gustar. Son cosas que escuchamos. Entonces, cuando sentado en mi pequeño escritorio en mi cuarto reflexionaba sobre el título de esta charla, se me ocurrió hablarles de lo que es mi utopía para la siguiente generación, para lo que quiero. Quiero hablarles de cómo espero que mi generación caiga en la iglesia. El versículo, ahora sí voy a mi tema. El versículo que quiero desarrollar hoy es Romanos, tienen sus Biblias por ahí, Romanos 12:1. Para los habidos lectores dicen, lo agarran el toque y me lo pueden decir de memoria, pero ya no sé. Voy a leerlo en versión internacional, NBI. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que le ha sido dada. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Todos tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de dar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Van a encontrar en las cosas que digo que por ahí sale lo de ciruela, lo de profesor, lo de teólogo, porque es un poquito mi forma de ser. Digo que soy más profesor que pastor, así que si escuchan algún término que no entiendan, van a ir a preguntármelo después, porque no está más en la clase. Bueno,
este texto, que hemos leído muchas veces, siempre se afronta desde el ámbito ético. ¿Sí? Siempre lo leemos y enseñamos ética con él. Hermanos, no sean así, no sean así. Pero el apóstol Pablo tiene una particularidad. Para él lo ético siempre va ligado a lo cristiano. El pensamiento del apóstol Pablo no divide su actitud con lo que sos la congregación. Para Pablo, lo que sos, o lo que propones ser, debe reflejarse sí o sí en la comunidad de fe, en la iglesia. Entonces, cada vez que usted lea un texto ético en Pablo, siempre tiene referencia cristiana. Y antes de empezar a desarrollarles los versículos, quiero decirles tres particularidades que están en el trasfondo de toda la carta de Romanos. Primero, un dato histórico. Segundo, un dato sociológico. Y tercero, un dato teológico. El dato histórico respecto a la iglesia de Roma. Se cree que cuando se funda la iglesia de Roma, la mayoría de los miembros eran judeocristianos. Todos conocemos, ¿no?, el trasfondo de los judeocristianos. Bueno, eran cristianos que se habían convertido, judíos, pero se habían convertido al cristianismo. Y acarreaban esta idea del pueblo elegido. Entonces se creían superiores al resto de los hermanos. Y encontramos muchas veces en la carta de Pablo reprendiéndolo, ¿por qué creen que son más por ser circuncidados? Pero en el año 49, después de Cristo, un emperador romano llamado Claudio echa a todos los judíos de Roma. Y la iglesia de Roma deja de ser en su mayoría judeocristiana y pasan a ser gentiles, es decir, gente común, gente romana, se convierte en cristianismo. Y uno dice, bueno, habían sido discriminados, lo más común, lo más lógico es que cuando empiecen a ser mayoría dejen de discriminar a los demás. Pero como dicen estos sábados, la lógica no funciona con el ser humano. Funciona con las letras, con la matemática, no con el hombre. Y cuando estos gentiles pasan a ser mayoría en la iglesia, en vez de dejar de discriminar, se hace un grupo aún más cerrado. Y discriminan más que lo que eran discriminados. El segundo dato es el dato histórico. La iglesia de Roma no era cualquier iglesia, era Roma. Era la iglesia o la ciudad, más importante del mundo. No sé cuál sea la ciudad más importante del mundo hoy, pero los capitalinos siempre tienen ese ego. Sí, lo tienen. Cualquiera que vamos a notar sabe. Los capitalinos siempre tienen cierto ego de superioridad, porque ahí se maneja la política, bla, 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 porque es el centro cultural del país. Por un montón de variantes que influyen en ese ego, inevitablemente, ¿no? Así que tenemos que tener también en cuenta eso. Y el último es el dato teológico. La teología de Pablo siempre surge entre la interacción de dos principios, la gracia de Dios y la misión a la que fuimos llamados. Todo lo que plantee Pablo siempre va a tener estas dos puntos, la gracia de Dios y la misión. He dividido este versículo en tres partes. Espero que si alguno está anotando, quería proyectarlo, pero me olvidé en el computador, para que no nos perdamos. La primera parte la titulé Una iglesia ligada al movimiento, fruto del impulso misionero. Pablo en esta carta plantea una iglesia opuesta a la iglesia institucionalizada, la iglesia rígida. En Romanos 12:1 Pablo le dice, el verdadero culto es el culto que se da con la vida personal. Recuerdan el primer versículo, entréguense como sacrificio vivo. Pablo le dice, este es el verdadero culto. No es tanto reunirse, no es tanto la liturgia. El verdadero culto es tu vida. Esa es la adoración a Dios, no el corito lindo. La adoración a Dios es tu vida. Y hace Pablo una particularidad que liga a la iglesia al movimiento. Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano. ¿Y el cuerpo humano cuándo está quieto? Cuando duerme, cuando muere.
iglesia que está quieta es la iglesia que está dormida o que está muerta. ¿Me están siguiendo? ¿Están todos de pie? Siempre agarramos la metáfora del cuerpo y decimos que tenemos que ser uno, pero no lo vemos así. La iglesia que se quedó quieta es la iglesia que se durmió, se murió. Entonces, se vuelve evidente en Pablo este rasgo de movimiento de la iglesia. La iglesia no puede estar acostumbrada. La iglesia no puede no tener un plan. La iglesia no puede moverse por un cúmulo de cosas acostumbradas, el culto de oración, el culto del domingo y nos volvemos a la casa. Y el movimiento de la iglesia, más allá de la interacción entre los hermanos que estamos aquí dentro, es un movimiento para las puertas, para afuera de las puertas. Y Pablo le dice, bueno, en otras palabras, pero le dice, no podemos estar en una sociedad sin denunciar la injusticia. Y cuando pensaba en esto, me venía en la cabeza cuando en una clase hicimos una encuesta respecto a la influencia de la iglesia local en su barrio. Me sorprendía de que había gente vecina que decía, sí, yo sé que los domingos hacen un quilombo bárbaro en la iglesia, se escuchan tambores, guitarra que fuera, pero no sé qué se trata. No sé qué pasa allá adentro. Yo sé que entra y sale gente bien vestida, con camisita, empinchada, perfumada. Y ese es el problema. Creemos que la iglesia se termina acá. Y Pablo le dice, no solo que podemos hacer, no solo podemos denunciar lo que pasa afuera, sino que estamos obligados a hacerlo. La iglesia está obligada a denunciar la injusticia y no ser parte de ella, y no formar parte como hizo la iglesia en tiempo de la injusticia, sino denunciarla. Cuando hay algo mal que se hace mal, salir a las calles. Cuando hay pobreza, contrarrestarla. Cuando hay hambre, combatirla. La segunda parte es el sello comunitario de la iglesia. Pablo es insistente en la unidad. Y desde nuestro púlpito se ha predicado mucho sobre la unidad. Y hemos escuchado muchos sermones y disertaciones sobre la unidad, pero Pablo tiene una particularidad muy especial de entender la unidad. Para Pablo la unidad no es uniformidad. Nosotros hemos enseñado que la unidad es ser uniforme, todos tenemos que ser parecidos, todos tenemos que ser iguales. Para Pablo la unidad es la complementariedad. ¿Me siguieron con esta palabra? ¿Qué significa ser complementario? No es que el líder dice y todos seguimos, el líder dice y todos hacemos, el líder piensa y todos pensamos como el líder. Para Pablo la unidad es todos pensamos y todos hacemos y todos somos la iglesia. Por ahí tenemos una mala costumbre de que el que piensa mal, el que piensa diferente, el que piensa diferente, lo excluimos. No puede pensar diferente a lo que piensa el resto de los demás. Tenemos que pensar todos iguales, tenemos que ser uniformes, una especie de ejército. Sí, señor, como usted diga, señor. Para Pablo no es así. Pablo dice la unidad es complementarse. Tu pensamiento es distinto. Bueno, ¿cómo hacemos para que funcionen los dos pensamientos? Vos tenés una idea y bueno, hagamos algo juntos. Tu idea es distinta a la mía, la unamos. Tenemos que entender este sentido de la unidad. No es ser uniforme, no es crear, como decía irónicamente Dante Gebel, cristianos en serie. No se trata de un ejército, no se trata de ser iguales, se trata de ser unidos en la diferencia. Y esto es algo que debemos volver a tomar.
escuchado que los cambios siempre vienen del ser diferente, del ser que se sienta al final y no quiere ser escuchado por el resto. Y ahí viene el cambio. El cambio no viene de hacer las cosas como siempre se hacían, el cambio no viene de ser todos iguales, el cambio viene de ser diferente. Es todo lo contrario de lo que nosotros generalmente entendemos. Y ahora, usted me dirá, si somos todos diferentes, porque todos sabemos que somos diferentes, aunque no lo queramos aceptar, sabemos que somos diferentes, que hasta un pastor tiene ciertas ideas diferentes de otro, y siguen participando de la misma iglesia y siguen teniendo amor. ¿Cómo logramos eso? Y Pablo dice, da la clave para que esta complementariedad funcione. Y Pablo dice, tienen que tener humildad. Pablo les dice en este versículo, nadie tenga un concepto de sí mayor del que debe tener. Es decir, ¿cómo yo logro aceptar a mi hermano? ¿Cómo yo logro hacer válida o respetar el pensamiento de mi hermano? Siendo humilde. Sabiendo que el pensamiento mío no es mejor que el de mi hermano. Dejando la vanagloria, diciendo porque, ¿cómo rechazamos la idea nueva, la idea del otro? Creyendo que somos superiores. No, hermano, que estás equivocado. Pablo le dice, sean humildes. En la iglesia van a haber muchos tipos de pensamientos. Y la iglesia tiene que funcionar con muchos tipos de pensamientos. Entonces, para Pablo, los seguidores de Cristo deben vivir en la humildad. Los seguidores de Cristo necesitan la humildad que les da el amor para poder funcionar. Si no fomentamos la humildad, no vamos a poder aceptar al otro diferente, porque el otro es diferente. A mí me sorprende ver, estoy en la universidad y me sorprende ver cómo cada cátedra tiene entre 3 o 4 profesores, y cada profesor es distinto. Y uno dice, ¿cómo hacen estos tipos para armar un programa en común? Porque un profesor es sociología, uno es estructuralista, el otro es individualista, el otro es marxista, el otro es urbanista, y no sé, y al momento de armar un programa, ¿cómo hacen estos tipos? Y ellos lo logran, y dan una cátedra genial. Y nosotros que vivimos en el amor de Cristo, por ahí nos cuesta tanto unir las ideas diferentes y hacer una idea en común. Y el tercer punto es una comunidad estructurada en el principio carismático. Sería, una comunidad de fe estructurada en el principio carismático. ¿Qué significa eso? Me parece entrada lengua. Nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿sí? ¿Están cierto? ¿Sí? Y el carisma, por ahí lo hemos entendido como todas las manifestaciones sobrenaturales, de hablar en lengua, que la gente se sane, pero el carisma, el Espíritu Santo no es solo eso. El Espíritu Santo es la herramienta que nos prepara para cumplir la misión. Por eso es que usted va a escuchar a su líder o a su pastor todo el tiempo insistir en el Espíritu Santo. Porque no es un factor que puede o no puede estar, sino que es un factor fundamental para el funcionamiento de la iglesia en la misión. Si la iglesia no está estructurada de acuerdo al Espíritu Santo, no funciona. Y Pablo, al referirse a esto, él lo llama dones del Espíritu, famosos dones del Espíritu del apóstol Pablo. Y él, en toda su disertación sobre los dones, pone un factor común, y aquí lo divido de nuevo en 3 partes. Él dice, cualquier iglesia que se estructure, es decir, que se arme, de acuerdo al Espíritu Santo, tiene que tener estas 3 cualidades. La primera, la misión debe ser más importante que la estructura. La estructura de la iglesia debe armarse de acuerdo a la misión y no al revés. No es que la misión debe adaptarse a la forma de funcionar de la iglesia.
sino que la iglesia debe adaptarse a la forma de funcionar del Espíritu. La segunda es, se debe vivir en la libertad que ofrece el Espíritu. Amén. Y la tercera, el ministerio compartido. Los que somos hijos de pastores, sabemos cómo funciona la iglesia, cómo funciona la iglesia, y nos hemos acostumbrado y nos han criado con una forma de que el pastor debe hacer demasiado por la iglesia. Es una iglesia que pastor céntrica, no cristocéntrica. El pastor hace todo y el hermanito viene a escuchar al pastor nada más. Y yo me acuerdo en mi infancia, muchas veces, mi papá en el púlpito diciendo, hermano, pero tienen que participar, hermano, pero tienen que hacer, hermano, pero tienen que asistir, hermano, pero tienen que apoyar. Y siempre venían los 5 hermanos de siempre. Yo decía, loco, pero no escuchan, o no entienden lo que se les quiere decir. ¿Qué pasa con esos hermanos? Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que el pastor haga todo. No, pero si vamos a salir a predicar, el pastor tiene que predicar. ¿Desde cuándo? Y Pablo le está diciendo, no, la comunidad, la iglesia, es de todos. Todos hacemos la iglesia. No existen los miembros y el pastor. El pastor está dentro de esos miembros. Tiene más responsabilidad, sí, pero está dentro ahí. Forma parte, todos somos, decía Pablo, y luego Martín Lutero lo expresaba mejor, todos somos ministros. Usted no puede formar parte de una iglesia viniendo el domingo y olvidándose luego. Y quiero terminar con el último apartado del sermón que se llama el cambio como discernimiento del Espíritu. El cambio como discernimiento de la voluntad de Dios. El título de hoy, como les decía al principio, es cómo espera la nueva generación afrontar la gran comisión. ¿Y qué es la nueva generación? Esa fue la primera pregunta que se me vino a la cabeza. ¿Quiénes son la nueva generación? Y para los que hemos pasado por el seminario, para los que están pasando todavía por el seminario, para los que van a pasar por el seminario, vemos que hay mucha gente que va a prepararse. ¿Qué quiero decirle con esto? Hay elementos, claro que no hay. Pasa mucha gente cada año por el seminario, que se prepara, que estudia, que sale sabiendo sea un poquito de Biblia, de griego, de hebreo, de las formas de poner la Biblia. Entonces, la nueva generación es esta nueva camada de gente que se está preparando, de la cual formo parte, gracias a Dios. Y esta nueva generación tiene una particularidad, y es la que te refería al principio, que es nueva. Y yo no quiero que ustedes hoy pasen por alto esta palabra. Olvídese de generación, olvídese de edad y olvídese de la pregunta, quédese con nueva. Es fundamental que usted entienda que la nueva generación es nueva. La nueva generación es cambio, la nueva generación es algo distinto. No puede venir una nueva generación igual a la anterior. No puede venir porque el mundo sigue cambiando, las cosas siguen cambiando. Y lo que nosotros queremos proponer va a ser nuevo. Entonces, para Pablo esta nueva generación, esta nueva camada de la cual Timoteo formaba parte, era renovación. Sí o sí, la renovación exige acción. Pablo usa en el versículo 2 la palabra
metamorfosé. Cambien el espíritu de su mente. Palabra que de cambio se traduce como cambio en metamorfose, que ya para todos nos suena algo, ¿no? Metamorfose se compone de dos palabras en el griego. Meta, que significa más allá, y morfosis, que significa forma. Es decir, metamorfosis significa más allá de la forma. Y cuando asumimos una responsabilidad, o cuando nos ponen a predicar, o cuando tenemos que hacer una iglesia, estamos acostumbrados a un cuadradito, a hacer las cosas como hacía el pastor, y lo que Pablo te exige, lo que Pablo te dice, es: dos cachetadas, despertate, tenés que ir más allá de la forma, querés un cambio, tenés que salir. Tenés que cambiar, pero no cambiar dentro del mismo ámbito, no cambiar dentro de las cosas que ya estaban aceptadas, sino cambiar más allá, exigirte más. Y tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia estamos acostumbrados a ciertos modelos, a ciertas cosas. Esto se hace así. Y escuchamos frases como: es que siempre se hizo así. Y no hay otra forma de hacerlo. Y tenemos ejemplos históricos como Martín Lutero, como la iglesia pentecostal de la cual formamos parte, que salió de una iglesia estructurada, y que se volvió estructurada después, es otro tema. Pero nosotros llegamos a ser pentecostales provocando una revolución en la iglesia bautista, en la que formamos parte, o en la iglesia metodista, o en diversas iglesias, pero no hubiéramos llegado a ser lo que somos si nos hubiéramos quedado con esa forma. Chicos, llegamos a una nueva propuesta, llegamos a un mejoramiento, llegamos a una profundización en el Espíritu Santo, saliendo de la forma establecida. No hay otra forma, no existe otra manera. Y la iglesia que no está, como decía al principio, la iglesia que no está dispuesta al cambio, según Pablo, es la iglesia que no está preparada para conocer la voluntad de Dios. Y ustedes dicen: ¿de dónde saca esto? Pablo les dice: renueven el espíritu de sus mentes para que puedan conocer la voluntad de Dios. ¿Qué les está queriendo decir? Si ustedes no cambian, si ustedes no salen del marquito donde están, no van a saber qué Dios quiere para ustedes en este momento. ¿Me acaban de escuchar lo que dije? ¿Prestaron atención a lo que acabo de decir? Pablo les dice: si ustedes no salen del marco en el que están, si ustedes no dejan de hacer las cosas como están haciéndolas, no van a conocer lo que Dios quiere hacer hoy en la iglesia. Pablo establece una conexión directa, pero directa, entre disponibilidad al cambio y discernimiento de la voluntad de Dios. Y esto es fundamental en este pasaje. Pero, ya van a cerrar, no se me aburran. Si podemos entender la voluntad de Dios como iglesia dinámica, como iglesia viva, como iglesia que está dispuesta a los nuevos desafíos que generalmente proponen espíritu joven. Como les decía al principio, para mí Timoteo no era un joven, o por lo menos no era un niño. Lo que era criticable según la iglesia en Timoteo es que Timoteo tenía un espíritu joven. Y el espíritu joven es cambio, es dinámica, es romper moldes, es moverse, es proponer. En conclusión, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué esperan? ¿Cómo espera que la nueva generación tome el desafío de la gran comisión, como era la pregunta para hoy? Yo le diría:
espero que mi generación tome este desafío primero con un espíritu dinámico. Que suelte los moldes. Que no crea que hay fórmulas para hacer algo, sino que invente las fórmulas para hacerlo. Que tenga un espíritu fresco y que haya, como decía Pablo, una integración en la iglesia. Que deje de participar el pastor y los 3 diáconos o 4 diáconos y que empiece a participar desde el pastor hasta el último hermano sentado en la última banca. Y que la iglesia se transforme por fin en la iglesia de todos, en la iglesia que todos hacemos. Pero que no sea un decir, sino que realmente ese hermano que está sentado en la última banca tenga voz. Y que cuando él tenga ganas de proponer algo sea escuchado. Amén. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que Martín Lutero era de los que se sentaban en la última banca. Martín Lutero era de los que la Iglesia Católica no quería, no escuchaba, no le importaba. Conocen la historia de Lutero, ¿no? Y los cambios vienen de ahí, vienen de esa gente rara, vienen de esa gente que tiene ideas que no concuerdan con su realidad. Y entonces que la Iglesia de esta nueva generación, como decía, tenga un espíritu nuevo, fresco, que proponga integración de la Iglesia y que sus estructuras respondan a la misión, como decía Rosel, y no al revés, no que la misión, no que lo que Dios quiere se tenga que adaptar al modelo de la Iglesia, sino que el modelo de la Iglesia se tenga que adaptar a lo que Dios quiere. Y que sea una Iglesia con presencia social. Que dejemos de ser una banda de ruidosos dentro de 4 paredes, dejemos de ser un grupo de niños que quieren tocar rock cristiano y hacen ruido con guitarras eléctricas, y que podamos hacer una iglesia que tenga respuestas a los problemas sociales. Amén. Porque por ahí las palabras son un poco vacías, pero cuando esas palabras se transforman en un cambio en tu barrio, cuando esas palabras se transforman en una ayuda al necesitado, recién ahí la iglesia empieza a ser la iglesia que los apóstoles y Jesús propusieron. ¿Gustaría que oremos? Sí, Señor Jesús.